Hola amigos, buenos días, soy Sergio y este es un nuevo video. El día de hoy quiero conversar con ustedes acerca de un tema que me parece muy importante y que no he aprendido en unos días sino en varios años, ¿no? Que es acerca de la historia de la humanidad. Bueno, en primer lugar, siempre se enseña a la gente, ¿no? Que la historia de la humanidad es una historia guiada por eh, una sucesión de hechos, ¿no? Por ejemplo, eh, la edad antigua, que es la que empieza con la escritura y en la que se desarrollan varias culturas, los egipcios, los mesopotamios, los griegos, los romanos, ¿no? Obviamente es una forma de ver la historia de manera europea, ¿no? Se llama eurocentrismo. Obviamente, antes de esta edad antigua, ¿no? Que es propiamente la historia, que es la primera etapa de la historia, hay eh, en la prehistoria eh, muchas cosas que ya sucedieron, ¿no? Pero la historia en sí se considera después de la escritura, según estas periodificaciones eurocentristas. Y después de que el Imperio Romano se expandió y conquistó el norte de África, Asia Menor y toda Europa casi, ¿no? Excepto el norte germano, vienen justamente los bárbaros, supuestamente bárbaros, justamente bárbaros por el término europeo, ¿no? Que es alguien externo que no tiene la civilización que tienen los romanos. Y lo que ocurre es que la, los romanos son conquistados y son destruidos, son saqueados, llegan a la ciudad de Roma muchos pueblos, los vándalos, los godos, los ostrogodos, los visigodos, ¿no? Y el Imperio Romano se disuelve en la parte occidental. Hay una conservación del imperio en la parte oriental, ¿no? Que se conoce como Bizancio, ¿no? O la capital Constantinopla. Pasan 1000 años de la Edad Media donde supuestamente no hay nada bueno más que oscurantismo y cosas raras, ¿no? Ocultas. Y viene después de 1000 años, ¿no? En el año 1500, un nuevo deseo de renacer, ¿no? De buscar nuevas tierras, de llegar al oriente por otras vías, de volver a hacer la ciencia. Y eso hace que se hagan los descubrimientos geográficos, ¿no? Se llegue a América, eh, se llegue a África, a la India, se conozca nuevas rutas, ¿no? Y esto obviamente lo que marca es el inicio de la edad moderna, en la que los descubrimientos hacen que la cantidad de oro aumente, la cantidad de recursos, se conozcan otros pueblos basados en Europa como centro, ¿no? Se llega a la periferia. Y todo este fenómeno hace que las potencias de ese momento europeas conquisten y hagan el colonialismo. Obviamente eso se muestra con los idiomas, ¿no? En Norteamérica el inglés, el francés, en Centroamérica el español, igual que en América del Sur, en la parte eh, este de América del Sur llegan los portugueses, ¿no? Ahí está Brasil, Portugal, después también toda la parte de África, los bordes, Sudáfrica, los ingleses, los alemanes, aunque eso es también eso es mucho después. Pero ya se empieza, digamos, a hacer, los ingleses sobre todo llegan a la India, los franceses también. Eso se va a ver también en las guerras, en la segunda parte todavía. La cosa es que después de todos estos descubrimientos viene un periodo de 300 años de colonialismo. Entonces hay una fusión de las culturas, se mueren muchos nativos, se imponen muchas cosas, ¿no? Se trasladan animales, se trasladan plantas hacia esas otras regiones. Y después de 300 años se forma ese sentimiento de libertad, ¿no? Los años 1800 más o menos.
Y ese deseo logra finalmente la independencia de los países, las nuevas constituciones, las repúblicas. La monarquía, digamos, tiene un proceso de resquebrajamiento, ¿no? Por ejemplo, el- el reino de España forma el virreinato del Perú y otros virreinatos, pero después se independizan, ¿no? Lo mismo pasa con la corona británica que forma Estados Unidos y también se independiza, ¿no? O se forman los Estados Unidos, ¿no? Lo mismo ocurre en los mismos países europeos, ¿no? Que la Revolución Francesa en el casi 1800 tiene ese mismo efecto de resquebrajar la monarquía, matan al rey, decapitan la guillotina, Robespierre, todo ese fenómeno viene, digamos, un proceso sangriento. Y luego viene Napoleón, ¿no? Y Napoleón finalmente vuelve a instalar una monarquía, ¿no? Con su hermano en España. Se forma todo un imperio francés después de esa conmoción social. Y después de 1800 ya empieza un poco más tranquilo, supuestamente la ciencia se desarrolla, la revolución industrial en Inglaterra, sobre todo los telares, ¿no? Todo ese proceso de expansión capitalista que se gesta. Lo mismo en Estados Unidos, lo mismo ocurre en América, ¿no? Aunque no tanto, ¿no? Más que todo en Europa. Y eso finalmente conduce, después de 100 años, a una visión cosmopolita, ¿no? Es una paz armada que le llaman, ¿no? Que ellos también producen armas, se están preparando para lo que ocurriría en 1900, que son tantas guerras, tanta destrucción, los ingleses que quieren eh, tener más hegemonía, ¿no? En África, o ya tenía mucha hegemonía y querían conservarla. Alemania quería más territorio para sus productos seguramente, y eso es lo que desencadena finalmente la guerra mundial, ¿no? Que da como resultado la formación de la Unión Soviética, ¿no? Se retiran de la guerra, los alemanes pierden, viene apoya a Estados Unidos, ¿no? Los ingleses, los estadounidenses, los franceses ganan, se hace el tratado que perjudica a Alemania y supuestamente eso da pie a una segunda guerra mundial, ¿no? Pero antes los mercados bursátiles de Norteamérica sufren desplomes, ¿no? El capitalismo se cae supuestamente, pero llegan a la Segunda Guerra Mundial y ahí otra vez pelean todo y es una guerra de gran envergadura hasta que, por ejemplo, Estados Unidos lanza la bomba atómica a Japón. Empieza una época armamentista de grandes proporciones, ¿no? Supuestamente, después de que se logra tomar Berlín, eh, se divide todo. Bueno, la ciudad de Berlín en la ciudad de Berlín capitalista y la comunista, ¿no? O socialista. Después de eso, bueno, ya después de 1900, mediados de 1900, 1950, nuevamente ya se hacen muchas instituciones y se unifica mucho, ¿no? Se crea el Estado de Israel, se hace la ONU, se firman tratados en la Antártida de no agresión, de todo que sea pacífico, científico. Mm, eh, comienza la Guerra Fría, ¿no? En que cada estado, cada bloque tiene la amenaza de recibir una bomba atómica, de hidrógeno, de helio, bueno, varias bombas atómicas, ¿no? Y en esos 50 años también empiezan a brotar otros estados socialistas, ¿no? Como por ejemplo China, Vietnam, en Asia sobre todo, y se repercute en todo el mundo, en ese mismo calor de la Guerra Fría en Cuba, y obviamente empieza un periodo de tensión que lleva también a guerras en el Medio Oriente por el petróleo, por todos los efectos que conduce esta pelea, digamos, ¿no? Y bueno, pasa el tiempo, y lo que ahorita supuestamente estamos es una época unificada, ¿no? La globalización, en la que ya no es tanto guerra, sino es más que todo paz, ¿no?
Aunque claro, hay todavía guerras, atentados, cosas, pequeñas fricciones. Y eso es lo que nos conduciría a este siglo XXI, ¿no? En la que ahora lo que se está viendo es estos escándalos de que los gobiernos son como una mafia, ¿no? Lo que también ocurrió prácticamente en Perú. Obviamente la motivación principal en el avance de este tiempo ha sido obviamente la tecnología, ¿no? Ha aumentado, la producción ha aumentado también, sobre todo en los países del tercer mundo, y eso beneficia mucho a la población. Y eso nos conduce al siglo XXI, como les digo, un siglo en el que se ven todavía problemas, ¿no? En el Medio Oriente, se ven escándalos, como les digo, como esto del espacio, y también se ve el uso del internet, ¿no? A partir de la década del 90, del 2000, ¿no? El uso de la tecnología digital, de las computadoras, ¿no? De informática. Obviamente esto es un boom, ¿no? Y en esa dirección va la humanidad, hacia la humanización o hacia la democratización, ¿no? Finalmente, la misma humanidad tiene ese destino, ¿no? De llevar a la luz todos los procesos que están un poco confusos, ¿no? Obviamente aquí en América, en Perú, la cosa me parece que está tranquila después de que hubo un proceso de conmoción social, ¿no? Hay muchas guerras, después hubo cierto orden, ¿no? Cierto control unificado, ¿no? Pero después se ve también unos escándalos de corrupción, ¿no? De que obviamente la moral como que se pone un poco triste, pues, ¿no? Pero obviamente va en esa dirección de esclarecimiento. Y bueno, eso, amigo, ha sido básicamente una visión resumida de la historia de la humanidad. Siempre habiendo esa dicotomía entre el oriente y el occidente. Nosotros, como estamos en el occidente, digamos, tenemos pero como somos un país de tercer mundo, tenemos un poco de sujeción a Norteamérica, básicamente, ¿no? Por el inglés, por esas cosas. Mientras que en el otro lado del mundo más está el chino, el ruso, otros idiomas, ¿no? Es como otra cosmología, pero al final somos uno, ¿no? Así que un fuerte abrazo, estaré nuevamente hablando más videos de estos temas históricos, culturales, que son bien interesantes para profundizar con más detalle y sobre todo contar lo que hasta ahora sabía, ¿no? Poner mis pensamientos en estos videos para, como Albus Dumbledore, como si fuera un pensadero, ¿no? Y poder transmitir este pensamiento a otras personas que son mis suscriptores y bueno, también las personas que todavía no se suscriben, que lo hagan para que estén actualizados con todos los videos que lanzo, y deseo de todo corazón que sea de mucho entretenimiento para ustedes y también cultural. Un fuerte abrazo y nos vemos.